Bienvenidos a Puntadas al Azar. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, ya en el episodio 18, vengo a contarte un poco sobre el error tipo 2. Ya en el episodio anterior habíamos platicado sobre lo que era el error tipo 1, digamos que de alguna forma ya había una introducción a este tema. Sin embargo, me gustaría comentarte una idea que debemos de tener claras. Nosotros tenemos una realidad que está en el mundo y lo que hace la estadística es recolectar datos de esa realidad y tratar de tomar la mejor decisión posible basada en esos datos. Es decir, tenemos una realidad que es la que existe y una decisión que vamos a tomar basada en cierta información de esa realidad. Voy a tratar de aterrizar esto con ejemplos cotidianos. Este ejemplo me pareció bastante accesible y lo saqué de una página que se llama 365 Data Science. El ejemplo comienza así. Tú estás enamorado o enamorada de alguien de tu universidad. Entonces, tienes una hipótesis que es lo que pudiera estar ocurriendo en la realidad. La primera o la hipótesis nula es que a él o a ella tú le gustas. Mientras que la hipótesis alternativa es que a él o a ella tú no le gustas. Tú vas a la realidad y buscas datos de manera inconsciente, es decir, te fijas en las miradas, te fijas en las acciones de la otra persona, te fijas en aquellos pretextos, en aquellas conversaciones, si él o ella está buscando algún pretexto para verte. Y con esta información vas a tomar una decisión, la decisión de invitarla o invitarlo a salir, ¿no? Entonces, puedes cometer dos errores. El primero de ellos es que tú asumas que no le gustas, por lo tanto, no lo invites o la invites a salir cuando en realidad sí le gustabas. En este sentido, tú puedes perder la oportunidad de conocerla o conocerlo mejor. Este es un escenario para cometer un error, el error tipo 1. Por otro lado, tú puedes cometer otro error, asumir que le gustas basado en esa información que tienes y invitarlo o invitarla a salir cuando en realidad no le gustabas. En este escenario, bueno, pues también cometes un error, pero es un error de otra naturaleza. Y a este error es el que se conoce como error tipo 2. Voy a ponerte otro ejemplo, en esta ocasión relacionado con el derecho. Supón que en una corte tú tienes que juzgar a alguien, la inocencia o la culpabilidad de alguien, basado en la información que tienes. Entonces, la hipótesis nula es que la persona en cuestión es inocente, contra la hipótesis alterna que la persona no es inocente o, en otras palabras, es culpable. El error tipo 1 sería de decir que alguien es culpable cuando en realidad es inocente. El error tipo 2 en este escenario sería decir que la persona es inocente cuando en la realidad es culpable. Como te das cuenta, ambos errores en esta ocasión son bastante graves. Otro ejemplo sería en el caso, no sé, eres un fabricante de tornillos y resulta que tú haces un tornillo de cierta medida en específico. Entonces, la hipótesis nula es que la media del tornillo que tú fabricas es igual a 1 centímetro, contra la hipótesis alterna de que la media del tornillo no es igual a 1. El error tipo 1 sería decir que la media del tornillo no es igual a 1 cuando en realidad sí lo es. Esto representaría pérdidas para tu empresa. El error tipo 2 sería decir que la media de los tornillos es igual a 1 cuando en realidad no lo es. Esto representaría una desacreditación ante tus clientes. Otro ejemplo muy socorrido es en cuestiones de salud, ¿no? Cuando tú dices una hipótesis nula, que es que en la realidad el paciente está sano, contra la hipótesis alterna de que en la realidad el paciente no está sano o, en otras palabras, está enfermo. Tú haces una prueba diagnóstica, es decir, tomas datos de esa realidad y haces un diagnóstico. Y resulta que en tu diagnóstico dices que la persona no está sana
o está enferma cuando en realidad el paciente sí está sano. A esto se le conoce como el error tipo 1, alfa o un falso positivo. Por otro lado, puedes diagnosticar a una persona como sana cuando en realidad está enferma. A este error se le conoce como error tipo 2, beta o falso negativo. Entonces, el error tipo 2 o el error tipo beta se comete cuando no rechazas la hipótesis nula y esta en la realidad es falsa. El error tipo beta está asociado con lo que se llama potencia de la prueba, es decir, 1 menos beta. Entre más potente sea una prueba, quiere decir que hay menos probabilidad de cometer el error tipo beta. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado te decía que la significancia es lo contrario de lo que ocurre con el error tipo alfa? La significancia o confianza de una prueba es 1 menos alfa. Es decir, entre más pequeño sea el alfa, más grande será la confianza en tu prueba. A diferencia de la significancia que estableces tú como investigador, porque tú como investigador fijas el error tipo alfa, el error tipo beta no lo puedes fijar, lo tienes que calcular basado en la información que tienes. El error alfa y el error beta están ligados. Aumentar el alfa reduce el error tipo beta y reducir el alfa aumenta el error tipo beta. Hay formas de reducir el error tipo beta aun cuando no lo conoces y de manera muy generalizada es aumentando el tamaño de muestra, disminuyendo la varianza o disminuyendo la diferencia entre el parámetro de la hipótesis nula y el parámetro de la hipótesis alterna. Para finalizar este episodio, me gustaría que te quedaras con la idea de que el error tipo 2 o el error beta se comete cuando no rechazas la hipótesis nula y esta es en la realidad falsa. Que el error tipo beta está relacionado con la potencia de la prueba, es el complemento de la potencia, es decir, 1 menos beta será la potencia de la prueba. Se dice que una prueba es más potente cuando el error tipo beta es más pequeño. Y por último, que a diferencia del alfa, que es fijado por el investigador, el error tipo 1 es fijado por el investigador, el error tipo 2 no se puede establecer, se tiene que calcular. Estos dos errores, alfa y beta, están relacionados con la sensibilidad y la especificidad de una prueba, que son la probabilidad de acertar con los diagnósticos. Pero eso ya lo dejaremos para otro episodio. Por hoy creo que es suficiente. Síguenos en redes sociales, en Facebook, en Instagram como Puntadas al Azar. Y déjanos tus comentarios que nos gusta mucho recibir esa retroalimentación. Hasta el próximo episodio. Y porque nadie es perfecto, ¿cuál error elegirías? Otro ejemplo, por ejemplo, esto representaría una desacreditación ante tus clientes.